Estamos grabando. Esta es la quinta sesión que tenemos del club de lectura de la Quinta Estoa. Em, vamos a presentar el quinto capítulo, que es hoy día el deseo del libro Practicing Stoic de Ward Farnsworth. Presentaré al amigo Leonardo y yo haré la correlatoria. No sé qué más introducción. Agradecerle a Leonardo que hace la presentación y a ustedes todos que están aquí, que leyeron el texto y vamos a comentar. Así que sin más, amigo Leonardo. Bueno, ya, muchísimas gracias a Alfonso y a Diego por la oportunidad y una vez más decir que la elección del libro fue súper atinada, porque está siendo súper interesante, estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo hasta cierto punto a uno simplificar ciertas ideas y confusiones que tenía en la cabeza, ¿no? Es una lectura que recomiendo mucho y entonces vamos a comenzar con la actividad. Por favor, pon la siguiente diapositiva, Alfonso. Ya, vamos a distribuir la actividad en 4 momentos. Primeramente vamos a presentar el capítulo prácticamente de la misma forma que lo hace el autor. Luego vamos a analizar brevemente en espacio de una o dos diapositivas cada uno de los epígrafos para ser fiel al propósito de la actividad, ¿no? Que es descomponer y analizar el capítulo del libro. Al final quisiera dar algunas impresiones de las cosas que más me llamaron la atención y quizás algunos aportes eh, de algunos aportes en cuanto a cositas que vi que me llamaron la atención, ideas que me vinieron a la mente y me gustaría de una manera ya bastante personal, ¿no? Ser capaz aquí de compartirlos con ustedes y bueno, al final hacemos una discusión colectiva del capítulo y me imagino que eso sea el grueso de la actividad. Entonces, siguiente diapositiva. Aquí tenemos el capítulo 5 del libro llamado Deseo y aquí está la descomposición de los epígrafes, ¿no? Ahí lo puse en inglés justamente como está la lectura, pero ya cuando comencemos a analizarlos me tomé el trabajo de traducirlos y revisarlos un poquito y señalé o sea, hice una especie de señalamiento en, justo dentro de los párrafos que elegí de las cuestiones que más vale la pena, por así decir, tener en cuenta a la hora de enfatizar, vaya, por así decir. Entonces, en la diapositiva 4, donde dice introducción, nos habla, siguiente diapo, nos habla, nos cuenta el autor que no reaccionamos a las cosas, sino a su juicio sobre ellas. Eso es algo que ya habíamos visto en el primer capítulo del libro, pero nos cuenta que dice que sin embargo, no, o sea, necesariamente eso no significa de que estemos equivocados, ¿no? De hecho, uno podría reaccionar a la proposición, o sea, uno pudiera, pero verdaderamente no sabemos, y cada vez que tenemos una idea, cada vez que tenemos un sentimiento o algo, tenemos que buscar el mecanismo de identificar si es correcto o no es correcto. Porque simplemente porque nos venga no significa que esté equivocado. Dice que el estoicismo considera que la mayoría de nuestras miserias están impulsadas por las formas en que nos relacionamos con los deseos y temores sobre el futuro y con los placeres y dolores en el presente. Señalar también de que como cada uno de los autores tiene su fortaleza, ¿no? De los autores no, de los estoicos, tiene su fortaleza, sus virtudes. En este caso quien reluce es Séneca, ¿no? Porque el autor dice que Séneca lo considera como el psicólogo estoico, por así decirlo. Incluso podemos recordar sus consolaciones y las cartas, dentro de las mismas cartas a Lucilio que están súper difundidas, la forma en que Séneca ese apoyo, ¿no? Ese soporte a la hora de, por así decir, de aconsejar y de aliviar de manera general. El primer epígrafe es la insaciabilidad de los deseos. Siguiente diapo. Y resume la idea en que de manera general, cada vez que tenemos o sea, cuando percibimos algo, cuando tenemos alguna especie de ganas, ¿no? Algo que nos impulsa, una vez que lo conseguimos nos damos cuenta de que la satisfacción, ¿no? La gratificación que obtenemos por haberlo cumplido no es justamente
la que hubiéramos esperado. Y es por eso de que habla de que, como por así decir, vivir atado al deseo y vivir atado a este ciclo es algo que nos hace estar en una especie de ciclo, de círculo, de ruedas en el cual nunca vamos a llegar a ningún lugar porque verdaderamente nada nos va a otorgar esa satisfacción, ¿no? Ese placer insaciante. Más adelante lo describe mejor. Siguiente diapo. Hay dos citas, ¿no?, que tomé de Epicteto, una de Epicteto y una de Schopenhauer, que me gustaron mucho. Aquí están expuestas. De la primera señalar que dice de que las cosas que la gente valora mucho y se esfuerzan más por conseguir no le sirven nada una vez que las tienen. Quien no los tiene imagina que una vez que los tenga, todo lo bueno será suyo. Entonces los tiene. Y el calor de sus deseos es el mismo. Su agitación es la misma. Su disgusto por lo que poseen es el mismo y su deseo por lo que no tienen es el mismo. O sea que no hay forma de saciarse, ¿no?, de terminar por esa parte. Y la otra dice, no hay una cantidad absoluta definida de riqueza que satisfaga a un hombre. La cantidad siempre es relativa. Es decir, tanto como mantendrá la proporción entre lo que quiere y lo que obtiene, porque medir la felicidad de un hombre solo por lo que obtiene y no también por lo que espera obtener, es tan fútil como tratar de expresar una fracción que tendrá numerador pero no denominador. Un hombre nunca siente la pérdida de las cosas que nunca se le ocurre pedir. Es igualmente feliz en ellos. Mientras que otro, que puede tener 100 veces más, se siente miserable porque no tiene lo único que quiere. Aquí señalé lo de la expresión lo de la fracción con el numerador y el denominador, y al final de la charla les voy a compartir algunas ideitas, ¿no?, de cómo se pudiera expresar casi desde el punto de vista geométrico la relación esa que existe entre lo que tenemos, lo que deseamos y la satisfacción, ¿no?, estableciendo una dependencia de una con la otra. El epígrafe 2. El epígrafe 2 me gustó muchísimo. El epígrafe 2 hace una distinción súper importante en cuanto a la naturaleza de los deseos. En este caso los llama apetitos, ¿no?, y los distingue como algunos naturales y otros no naturales. Plantea de manera general que la naturaleza creó o sea, que dentro de los deseos naturales que ofrece la naturaleza se encuentran, por ejemplo, el hambre, la sed y demás, y dice que estos son finitos y pueden satisfacerse plenamente. Y tienen también la característica de ser cíclicos, ¿no? O sea, no porque comamos mucho en estos 3 días, en estos 3 días, no podemos comer mucho en 3 días, ¿no? Pero no significa de que no vamos a tener hambre después por 14, ¿no? Es algo que simplemente con el fin de garantizar nuestra supervivencia, ¿no? La naturaleza dispuso ese deseo de comer justamente cuando necesitamos comer, ese deseo de beber justamente cuando necesitamos beber, ese deseo de dormir justamente cuando necesitamos dormir. Quizás también pudiera incluso ahí hacer una relación, ¿no? Creo que sería bastante honesto en cuanto a apetitos sexuales y demás, con con esa con eso que puso la naturaleza y la evolución en nosotros, con el fin de que seamos capaces de reproducir. Ya viendo desde un punto de vista fisiológico. Pero dice también que otros deseos, como son el deseo del estatus, que son producidos por la vida social, se crean al estimular el apetito por cosas que no necesitamos. Dice que estos deseos nunca llegan a ser, o sea, uno nunca es capaz de satisfacerse del todo con ellos, y generalmente el cumplimiento, o sea, una vez que lo tenemos, nunca es tan agradable como imaginamos. Incluso se reciclan, ¿no?, de manera tal de que ocurre una especie de adaptación hedónica, que es casi que el resumen del capítulo, ¿no? O sea, que una vez que tenemos algo, un par de zapatos, un teléfono bueno, por así decir, si caemos en ese ciclo de querer tener siempre lo nuevo, de querer tener siempre lo mejor, porque vamos a decir, atamos nuestra felicidad o nuestra satisfacción al criterio de que teniendo un teléfono mejor sería una mejor persona, y porque me verían, o sea, resaltaría yo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, dentro de mi grupo social, dentro de mis amistades, y entonces quieres uno mejor y quieres algo más grande y un mejor carro y los otros que no necesitas, más y demás, y por ahí va el capítulo de manera general. Y bueno, sí, ya lo había dicho, como que no están vinculadas a necesidades, no tienen lugares
de paradas naturales, ¿no? Como esa sensación de saciedad cuando uno termina de comer, o como despertarse cuando terminaste de descansar, y otro tipo de deseos naturales. Hay dos citas del capítulo de Epígrafe 2, siguiente diapo, ahí están, que quisiera compartir. Esta escena que me gustó mucho dice: la medida de lo necesario es lo útil. Eso lo señalé y eso quisiera ponerlo de frente a la cama para leerlo cada día que nos levanto. Dice: pero ¿qué estándar puede limitar lo superfluo? Es por esta razón que los hombres se sumergen en placeres y luego no pueden prescindir de ellos una vez que se han acostumbrado a estos. Y es por eso que son más miserables los que han llegado a tal punto de que lo que antes les era superfluo se ha vuelto indispensable. Eso, al menos en mi caso, simplemente, vaya, por mi experiencia de vida, ¿no? Uno mira hacia los lados y empieza a ver este tipo de cosas. Y entonces, objetos que no utilizas, y acaparas vajilla, y acaparas, o sea, tienes 3 4 gafas en el closet que no usas. Y en fin, una cantidad de cosas que uno quiere conservar, pero verdaderamente no tiene sentido, ¿no? O sea, poner su felicidad. Y si es algo que no usas, si es algo que no necesitas, puedes prescindir de eso, y aparte no tenerlo no va a hacer diferencia alguna. Y Montaigne dice: las leyes de la naturaleza nos enseñan lo que legítimamente necesitamos. Los sabios nos dicen que nadie es pobre según la naturaleza. Todo el mundo es pobre según la opinión. Valiosísimo. Luego distinguen hábilmente entre los deseos que provienen de la naturaleza y los deseos que surgen de nuestra imaginación desordenada. Los deseos que tienen límites provienen de la naturaleza. Los que se nos escapan y nunca tienen fin son los nuestros. La pobreza en cosas materiales es fácil de curar. La pobreza del alma, imposible. El epígrafe número 3 es el que se llama Chasing versus Having, o sea, perseguir contra tener. Y hablaba de algo que creo que pincelé, quizás de forma innecesaria, ¿no? Cuando el epígrafe dice que cuando trabajamos hacia una meta, imaginamos la felicidad que traerá su consecución. Pero la persecución de la misma resulta ser más placentera que la captura de la cosa perseguida. Dice Seneca acá: el filósofo Átalo, no sé, solía decir: es más agradable hacer un amigo que tener uno. Como es más agradable para el artista pintar que haber pintado. Cuando uno está ocupado y absorto en su trabajo, la misma absorción proporciona un gran deleite. Pero cuando uno ha retirado la mano de la obra maestra terminada, el placer no es tan intenso. Ahora es el fruto de su arte lo que disfruta. Era el arte mismo lo que disfrutaba mientras pintaba. Creo que aquí esta metáfora, ¿no? Esta comparación que hace con el artista pintando es valiosísima, porque ciertamente una vez que se concluye, ¿no?, el trabajo de haber pintado, queda la obra de arte como algo inerte, ¿no?, por así decir. El 4 me lo tradujo y lo dejé como repugnancia con la posición. Quizás repugnancia no fue la palabra más idónea, por así decir, pero así, así lo entendí. Dice de que tener una cosa tiende a provocar indiferencia, desprecio hacia ella. A veces esto se debe a que finalmente proceder lo que uno quería deja al descubierto su falta de importancia. Obtener algo que hemos deseado es descubrir que no vale nada. Vivimos siempre a la espera de cosas mejores, mientras que al mismo tiempo, a menudo, repetimos y anhelamos cosas que pertenecen al pasado. Schopenhauer. Ella también dice: nada valoramos más que un beneficio cuando lo buscamos, y nada menos una vez que lo obtenemos. Ahora mismo yo, haciendo memoria, creo que tienen que haber muchos momentos en mi vida en los cuales o sea, haya estado yo de espectador en un escenario como ese, o haya estado ocupando uno de los roles, ¿no? Cuando alguien llega, se te acerca, o ves que alguien se acerca a otra persona y le hace una especie de elogio, una especie de, vamos a decir, de reconocimiento, una especie de cumplido con respecto a una tarea que haya conseguido, o con respecto a que tenga, y simplemente a la otra persona se le hace indiferente, ¿entiendes? Y sin embargo, para la persona que no lo tiene, no funciona así. Se siente deslumbrado, se siente conmovido. Oye, fulano, no sé, qué bien te quedó aquel trabajo, qué bien hiciste esto, o qué lindo tu reloj, cualquier tipo de cosas. Y sin embargo, la otra persona dice: ah, sí, ya, ok, el reloj, sí, sí, ya el trabajo. No es algo relevante porque ya lo tiene y sabe obviamente que no hizo la diferencia al final. También dice en la siguiente diapo
que en los temas de esta sección podría considerarse un aspecto de lo que los psicólogos hoy día a veces llamaran adaptación, la tendencia a acostumbrarse a las cosas y dejar de notarlas y todo lo que deriva de esto. Los estoicos son estudiosos entusiastas de la adaptación y su funcionamiento, algunos de los cuales nos ayudan y otros nos empeoran. Acostumbrarse a una condición puede hacer que la consideremos natural e inevitable cuando no lo es. Dice, la adaptación también está en la raíz de muchos deseos, porque corroe nuestra capacidad de encontrar placer en lo que ya tenemos y nos impulsa hacia nuevos deseos. No sé hasta qué punto cuando es la adaptación ahí simplemente se refiere al apego, por así decir, hacia algo, o está hablando específicamente del hábito, ¿no? Ya cuando dice de que algunas veces puede ser algo bueno, algunas veces pueda ser algo malo, es algo que pudiéramos discutir más adelante. El epígrafe 5 es el de la envidia, ya el epígrafe 5 y el epígrafe 7 son los que tengo algún tipo de sentimientos encontrados, por así decir. Sin embargo, el de la envidia está bastante claro. Aunque creo que en lo personal no es un problema, o sea, no ha sido un problema para mí. Ya en el 7 sí hay algunas cositas con las que discrepo, por así decirlo, en lo personal. Aquí dice que el logro de nuestros deseos nos satisface en parte porque medimos nuestra satisfacción con lo que tenemos comparándolo con lo que tienen los demás. Siempre es posible encontrar algunos que parecen estar por delante de nosotros o tener más que nosotros. Y esas cosas suelen ser las únicas comparaciones que nos importan. Está bien, pero creo que es algo que puede vencerse y puede superarse, y creo que es el propósito, ¿no? Si estamos todos aquí. Dice, nunca será feliz aquel hombre a quien atormentará la vista de un hombre más feliz. Séneca sobre la ira. Tremendo. También para leerlo día a día y sobre todo para también identificar este tipo de personas y entender que alguien que tenga una actitud así, por así decir, negativa, ¿no? Con respecto al otro, con respecto a las demás personas, es alguien de cuyo juicio, cuyas opiniones no podemos, vamos a decir así, guiarnos, y específicamente no podemos dejar que nos afecte. Dice, supongo que considera la riqueza como un bien. La pobreza te angustiará y lo peor de todo, será una pobreza imaginaria. Por mucho que tengas, aún así, porque alguien tiene más, sentirás que te quedas corto en la medida en que se le adelante. Consideráis un bien el puesto oficial, ok, os enfadará este hecho cónsul, o si otro sea reelegido, y sentirás envidia cada vez que veas que el nombre de otro aparece con frecuencia en la lista de funcionarios. Tal es la locura de la ambición, que sentirás que has llegado último si alguien se te adelanta. Tal es la locura de la ambición, que sentirás que has llegado último si alguien se te adelanta. También dice que su... Sí, no, este lo repetí, parece. Sí, este lo repetí. Entonces dice, la envidia es a la vez un vicio y una fuente de miseria. Debemos tratarla como el enemigo de nuestra felicidad y sofocarla como un mal pensamiento. Este es el consejo que da Séneca, como bien dice. Estaremos complacidos con lo que tenemos, si evitamos la autotortura de comparar nuestra propia suerte con otra más feliz. Creo que tiene que haber, ya quizás desde la psicología, o quizás algún tipo de terapia, alguna especie de antídoto contra la envidia, por así decir, porque desde mi experiencia y las cositas que he podido aprender, ¿no? Leyendo y pescando por ahí, creo que la envidia no es más que la mala, o sea, que es cuando tus propias inseguridades, o las propias inseguridades, ¿no?, de la persona que está sintiendo envidia, son capaces de materializarse, ¿no? Creo que ninguna persona conforme, ninguna persona grata es capaz de sentir envidia, o al menos le va a costar mucho más. Y creo que es algo configurable también, desde el punto de vista de que podemos hacerlo nosotros mismos. Nunca es buena, mata el hambre y la envenena. Es así. Entonces el 6 dice deseos y opiniones. Aquí dice que uno puede trabajar para ver con precisión el objeto de un deseo y buscar el desapego a él. Los apegos a los externos son en general caldo de cultivo para la envidia y otros vicios. Uno puede recibir un deseo
como otro error de juicio, y si se ha desarrollado el talento para hacerlo, simplemente descartarlo. Y ahora aquí viene el segundo texto que es bastante valioso. Dice, uno puede ir tras el objeto del deseo, o puede ponerse a trabajar en la otra mitad del problema, la opinión que lo produce. Resolver la ecuación de esta manera, desde el lado derecho en lugar del lado izquierdo, como podríamos pensar, es un procedimiento estoico estándar. De esto recuerdo que habló muy claramente, lo expuso muy bien Alfonso, cuando hablamos de los juicios. Incluso creo que hasta esto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, podría aplicarse perfectamente a aquel diagrama que hizo él. No recuerdo porque no lo revisé hoy, pero creo que sí. Dice Epicteto que la libertad no se alcanza satisfaciendo los deseos, sino eliminándolos. Puede sonar demasiado fuerte, por así decirlo, porque aparte el sujeto de la oración es la libertad, ¿no? Y qué cosa más importante y qué palabra más que compromete más que la libertad. Dice que no se alcanza satisfaciendo los deseos, ok. Dice, sino eliminándolo. Ahora, yo creo que quizás le queden algún complemento, ¿no? Pero bueno, muy valioso. Dice, lo que puede hacer es no querer lo que no tiene y disfrutar alegremente de lo que se presenta. Sí. Es casi que prácticamente lo mismo y son partes, ¿no? de los conceptos estoicos más difundidos, más explotables, por así decirlo, y también más poderosos, diría yo, ¿no? Porque ofrecen unos resultados desde el punto de vista de satisfacción, ¿no? Para aquel que cultiva este tipo de oraciones y lo tiene presente muy rápido y muy pronto, la verdad, al menos fue mi caso. Dice el 7, comparaciones útiles con otras personas. Aquí es donde sí me gustaría, o sea, decir que no estoy de acuerdo en todo por el hecho, o sea, en el hecho de decir de que debes alegrarte de cómo estás, porque siempre va a haber alguien como aquel que dice más odio que tú. Y a mí no me gusta porque la filosofía y el estoicismo, bueno, específicamente el estoicismo, ¿no? Pero bueno, la filosofía me tiene que servir a mí incluso si soy la persona más jodida del mundo. Si soy el tipo más llegado, si soy la persona más desafortunada, si me pasaron la peor de las cosas, fíjense, un peor teórico, ajá, porque probablemente siempre hay alguien en el mundo más jodido que tú. Pero bueno, vamos a tomar como premisa de que eres la persona más jodida. Así todo, así toda la filosofía me tiene que ayudar. Y entonces, las frases, ¿no? Las citas de los estoicos que vemos acá, no, ahí como que no caben. Aunque al final hay una que me gustó muchísimo. Vamos a llegar allá. Dice, lidiar con los deseos, abandonarlos, o sea, lidiar con los deseos abandonándolos es la primera línea de la respuesta estoica. Pero los estoicos tardíos sabían que un enfoque tan directo puede ser muy difícil, por lo que también ofrecieron estrategias psicológicas para el manejo del deseo. Dice que critican las comparaciones que provocan descontento, pero recomiendan comparaciones que tienen el efecto contrario. Ahí es lo que hablaba. Uno podría suponer que todas las comparaciones con los demás deberían considerarse estrictamente irrelevantes, que reducir la infelicidad mirando a otros que son más infelices no tiene más sentido que reducir la felicidad mirando a otros que son aún más felices. Pero este es otro ejemplo de pragmatismo que dice de pero este es otro ejemplo de pragmatismo en los estoicos tardíos, especialmente en Séneca. Juzga una perspectiva por sus consecuencias. Se puede recomendar una comparación simplemente porque nos ayuda a librarnos de a tendencias de la mente que hayan sido diagnosticadas como no deseadas. Entonces aquí hay 3 citas, de la cual quiero salvar la última. Siguiente diapo, por favor. Alfonso, siguiente diapo. Ya, ahí está. Dice, hay muchos que te superan. Consideren cuántos más hay detrás que delante de usted. Me preguntas cuál es tu mayor defecto. Su contabilidad está mal. Lo que has pagado lo valoras mucho. Lo que has recibido es bajo. Lo señalé ahí porque, aunque no veo que haya empezado bien la frase, lo que has pagado lo valoras mucho. Lo que has recibido es bajo. Eso es una cosa que ocurre mucho. Y me parece que no es aplastante, ¿no? Por el hecho de las personas que por así decir, tienen menos que tú. Porque aparte, si asumes este posicionamiento y dices, bueno, debes estar bien porque hay personas que están bien y tienen menos que tú o son más desafortunadas que tú.
Pero entonces esas personas van a decir lo mismo, ¿no? Y se hace una especie de recursividad y de nuevo, cuando llegues al último, ¿dónde vas? No, 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 te tiene que ser para todo. Dice, en todas las circunstancias nos comparamos con lo que está por encima de nosotros y miramos a los que están mejor. En lugar de eso, mirámonos por lo que está debajo. Ninguno es tan miserable que no pueda encontrar 1000 ejemplos que le sirvan de consuelo. Ahí mismo, ahí lo definió Montaigne clarito. Ninguno es tan miserable que no pueda encontrar 1000 ejemplos que le sirvan de consuelo. Y aparte también puede de que, o sea, decir, no debo sentirme mal porque hay alguien que no está, o sea, que está peor que yo, en caso de que esa variable y esa característica que en la cual te sientes inferior, ¿no? Sea algo que esté en tus manos, sea algo que tú puedes manejar, mirar hacia abajo y decir, bueno, no voy a mejorar porque hay personas que están más jodidas que yo. No creo que sea mejor que mirar hacia arriba y decir, bueno, si hay personas que están mejor que yo y fueron capaces de conseguirlo, ¿por qué yo no pudiera hacerlo? No recuerdo quién fue el estoico, leí una vez hace tiempo, que dijo de que si algo es humanamente posible, tú también puedes hacerlo, ¿no? Creo que fue Marco Aurelio, estoy seguro. Pero igual, qué cosa más bella esa, ¿no? O sea, si alguien lo hizo antes, si alguien llegó hasta ahí, con tus mismas condiciones o con condiciones similares, ¿por qué entonces no esforzarte? Entonces, ¿por qué mirar hacia abajo y conformarte con, vamos a decir, con que tienes que estar bien porque hay alguien más jodido que tú, en vez de mirar hacia arriba y decir, bueno, ¿y por qué no mirar incluso a los dos lugares? Miro hacia abajo, me siento bien, y miro hacia arriba y sigo mejorando en caso que puedan. ¿Por qué no? Y entonces la última me gustó mucho. Dice, esto sin embargo lo sé muy bien, que si todos los hombres llevaran sus problemas privados al mercado para el trueque con sus vecinos, no habría uno solo que, cuando hubiera examinado los problemas de otros hombres, no lo haría. Se alegraría de llevar de nuevo a la casa lo que él había traído. Eso está bien cantidad, porque a lo mejor lo que es un problema para ti no es un problema para otra persona. Y generalmente este tipo de luchas, ¿no?, que uno tiene como humano no son las que más comparten, ¿no? Quién sabe lo que pasa dentro de cada uno de nosotros y cuáles son nuestras más grandes insatisfacciones y nuestras más grandes batallas. Cada uno las tiene, cada uno las tiene, eh, innegablemente. Y entonces el último capítulo, el último epígrafe me gustó mucho, se llama Comparaciones útiles con la pérdida, sobre todo porque la idea que tiene el epígrafe es generar satisfacción, o sea, o generar felicidad o alegría, como le querramos llamar, en el hecho de que te imagines lo mal que estarías si no tuvieras eso que tienes. Es como que una especie de inversión, ¿no?, que él hace ahí casi que algunas cosas que había visto antes. Aunque también es cuestionable, ¿no? Porque yo me siento bien con como estoy, con estos retos que tengo, con estas posibilidades que tengo ahora. Pero creo que también sería bueno configurarme y prepararme para si en algún momento no las tengo, ajá, ser igual de feliz, por así decir. Creo que esto se parece mucho a esto que se habla mucho en páginas de estoicismo y demás, que se llama premeditarium malorum, algo como así, que es como de prever, ¿no?, que cosas malas pueden pasar y entonces cuando lleguen no tienen ese efecto. Dice Marcial que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sí, también, obviamente. Dice que otra comparación valiosa considera cuál deseables parecerían los bienes que tenemos si estuvieran ausentes. Es lo que hablé esto ahora mismo. Anteriormente vimos el papel que juega en la adaptación, en la creación de deseos que nunca terminan. Acostumbrarnos a lo que tenemos hace que perdamos el aprecio por ello. Mira, qué bien. Lo voy a señalar, no lo voy a señalar bien. Acostumbrarnos a lo que tenemos hace que perdamos el aprecio por ello. Muy bien, es verdad. Para recordar, los estoicos responden tratando de ver las cosas viejas con frescura. En lugar de cambiar sus posiciones, intentan cambiar la forma en que las ven. Dice, no imagines tener cosas que no tienes. Más bien, elige lo mejor de las cosas que tienes y piensa cuánto las querrías si no las tuvieras. Lo que acaba de decir el amigo Marcial ahora mismo. Casi que lo mismo. Y dos más que están al final, aquí están, y dice, no eches a perder lo que está aquí anhelando, o
sea, no eches a perder lo que está aquí anhelando, lo que no está aquí. Bueno, me parece que hubo un error de traducción, porque está bien feo eso. Pero date cuenta de que estás bien, de que estas también son cosas por las que se debe orar. Ah, ya, ya, más o menos entendí ya. Dice, no eches a perder lo que está aquí. Ah, no eches a perder lo que está aquí anhelando lo que no está aquí. Ah, ya. Pero date cuenta de que estas también son cosas por las que se debe orar. Ok, está bien. Hermoso. Dice, a veces deberíamos tratar de mirar nuestras posesiones a la luz que tendrían si las hubiéramos perdido. Así que lo mismo. Y dice, comparar. Todo lo que tienes te parece pequeño. Todas mis cosas me parecen grandes. Había Epicteto, como siempre, cerrando y poniendo la vara bien alta, por así decir, ¿no? En cuanto a ese ejemplo de yo siempre digo que cada vez que leo una frase de Epicteto así, tan fuerte, siento como que me estuviera regañando, ¿no? Siento como que a veces vergüenza, ¿no? Por ser tan humano, por así decir, ¿no? No sé hasta qué punto en su vida, ¿no? Epicteto era capaz de actuar tan en correspondencia con todas estas cosas que predicaba. Entonces, hasta aquí ha terminado, por así decir, la descripción, ¿no? De los 8 capítulos del libro, ¿no? De los 8 epígrafes del capítulo. Me propuse hacerlo breve, simplemente resumir cada una de, de, de las ideas, y aquí hay algunas cositas que, que quería señalar. Cuando vimos la insaciabilidad de los deseos, en el primer epígrafe, en la frase de Schopenhauer que vimos, decía de que dice de que hablaba acerca de expresar, ¿no? Como una fracción, como numerador, como el denominador y demás con respecto a la felicidad. Yo me quedé pensando en eso, ¿no? Porque entonces pudiéramos pensar en la satisfacción si decimos de que mientras menos deseo tengo, por así decir, o si mientras más me desprendo de las cosas y mientras menos deseo tener y poseer, mayor va a ser mi satisfacción, pudiera definirse entonces la satisfacción, ¿no? Como la diferencia, ¿no? Entre lo que tengo ahora mismo y lo que deseo. O sea, lo que tengo menos lo que deseo. Obviamente, cuando lo que deseo va a ser cero, la satisfacción simplemente va a ser tan grande como todo lo que tengo. Esto es algo que pudiera verse de esa manera, pero si yo tuviera la oportunidad, ¿no? De entrar al sistema operativo de mi cabeza, ¿no? Y revisar cómo están entabladas y cómo están configuradas todas las funciones que me hacen, y pudiera verlo así matemáticamente, y yo viera que la función de mi satisfacción fuera de esa manera, yo la cambiaría por la que está debajo. Y en vez de decir que vendría siendo lo que tengo menos lo que deseo, yo pusiera que es lo que tengo entre lo que deseo. ¿Qué razón? Porque al ponerlo uno encima de la otra ocurre algo muy curioso. Ocurre algo muy curioso. Fíjense aquí en la foto que la línea roja, ajá, vendría siendo la satisfacción, ¿no? Que es una función, en este caso, dependiente del deseo. El deseo es lo que viene estando en el eje de las X y la satisfacción lo que viene estando en el eje de las Y. Aquí arriba donde dice tengo un X le asigné un valor 1, o sea, un número fijo, un número, una constante, para que entonces poder hacer los análisis de una manera justa. O sea, en este caso tenemos dos escenarios. Uno, ¿sí? en que la satisfacción es lo que tengo menos lo que deseo, y otro en la que la felicidad es lo que tengo sobre lo que deseo. En ambos escenarios lo que tengo es lo mismo, que es uno, que es todo lo que tengo. Pero de una manera vamos a prestarlo mediante la diferencia y en otra manera vamos a prestarlo o sea, uno restando y uno dividiendo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se acota de una manera muy rápida cuando estoy restando. Y sin embargo, cuando está dividiendo, cuando es una sobre la otra, ocurre algo maravilloso. Ocurre algo maravilloso. Aquí tendría que introducir el concepto de límite, ¿no? Pero bueno, fíjense que mientras más pequeños se hacen, o sea, mientras más cercanos están de cero, ¿ah? Los valores de satisfacción se disparan, los valores de lo que deseo se disparan en una forma de asíntota hacia el infinito, la satisfacción completa en sí que
que tengo. Quizás no puse la imagen más clara, quizás estoy siendo demasiado exigente, ¿no? Pero estoy seguro que alguien es capaz de entenderlo. O sea, miren en el eje X, o sea, aquí debajo, lo que está es simplemente lo que deseo. Mientras más a la derecha está, más deseo, y mientras más a la izquierda está, menos deseo. Y según se pronuncie la recta, en este caso satisfacción, que es la roja, que es la que no me gusta, y la que sí me gusta, que es la verde, que es la que es una diferencia, mientras menos deseo, soy capaz de ser mucho más infeliz, o sea, mucho más feliz, pero mucho, 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 mucho. Y eso lo interpreto como que, primeramente, algo súper poderoso. Porque tengas lo que tengas, no tengas lo que tengas, mientras que usted desee, mientras que seas capaz de desear poco, mientras que seas capaz de necesitar poco, mientras logres mm, llevar hacia adelante, ¿no? Todo ese desapego, vas a estar satisfecho siempre. ¿Entiendes? Vas a estar satisfecho siempre. Y ahorita lo decíamos por ahí, la felicidad no es algo a lo que se llega satisfaciendo los deseos, sino eliminando. Puede que suene fuerte, puede que suene fuerte, pero esto, al menos en mi experiencia, ¿no? No significa de que uno no vaya a experimentar el placer y a, y a, y a hacer cosas, ¿no? Alegres, y a compartir con personas, y a comer rico, y a hacer cosas, vamos a decir, más terrenales. Pero si hacemos una distinción entre felicidad y alegría, esto es algo muy personal también, entre la felicidad y la alegría, creo que para estar feliz, y entiéndase como felicidad, ese estado en el cual a mí me gusta decir, estar feliz es simplemente no estar triste nunca o estar triste lo menos posible. O cuando uno llega un momento que se siente triste porque pasa algo desagradable, ser capaz de rearmarse cognitivamente, ¿no? A través de ideas, a través de preguntas, a través de perspectivas, ser capaz de armarse rápidamente y volver a sentirse bien. Me gusta pensar que la felicidad es eso. Sin embargo, la alegría se refiere a algo más temporal, a algo más de la tierra, a algo más de los placeres, algo que puede subir, subir, subir por un momento, pero al rato termina. ¿Entiendes? O sea, uno puede estar feliz todo el tiempo sin estar alegre, e incluso también pudieras estar alegre todo el tiempo sin estar feliz, o estar alegre durante mucho tiempo sin estar feliz. He estado en ambos lugares del espectro, ¿no? No me yo, en mis conversaciones conmigo mismo me he identificado en ambos lugares. Cuando tenía una relación tan sana conmigo mismo, con mi entorno, y quizás no había llegado la filosofía o lo que sea que prefiera yo estudiar y compartir con ustedes, cuando eso no había llegado a mi vida, yo sentí un vacío terrible. Sentí un vacío terrible y sentí mucha alegría, ¿verdad? Jugaba, compartía con mis amistades, parecía, o sea, me veía bien de fuera, obviamente, porque de fuera se ve la alegría, la felicidad no se ve desde fuera, al menos desde mi concepción, ¿no? No se me ve desde fuera. Pero sin embargo, por dentro tenía un miedo a la muerte terrible, tenía unas inconformidades con el entorno, tenía rencores, y son cosas que simplemente durante todo este año, durante todo un tiempo, cambiaron. Y entonces dije, ay, pero ¿qué has cambiado? ¿Qué ha cambiado tú estás? Ya tú estás serio, tú no te ríes de nadie, tú no haces un chiste. Y yo le digo, no he sido más feliz nunca en mi vida. ¿Entiendes? No he sido nunca más feliz. O sea, y nunca me habían amargado ni sea una persona extremadamente recta, sino que simplemente en un estado más plano en el cual soy capaz de ver, o sea, los estímulos que llegan desde el punto de vista, o sea, de cómo los estímulos y cómo las cosas que pasan en mi vida me afectan desde el punto de vista emocional, y entonces las veo venir, pero ya tengo herramientas también que conocí con el estoicismo y con otras cosas que quizás no se llaman estoicismo, ¿no? Pero me han ayudado, y entonces lo veo venir, sé cómo manejarlo. Y es simplemente, y es simplemente eso. Y se resume sobre todo a una satisfacción, o sea, a experimentar satisfacción, a experimentar conformidad, que es algo que hacer, al menos en mi caso, de construyéndome, haciéndome preguntas constantemente y decir qué necesito, qué no necesito, con qué estoy bien, con qué no estoy bien, esto que estoy haciendo tiene propósito alguno,
Me hace bien a mí, le hace bien a otra persona, le hace bien al mundo. Y entonces es una batalla que no termina, por así decir. O sea, que va a terminar cuando termine la vida, ¿no? Mm. Por así decir, o al menos eso espero. Eso ahí no lo sabe nadie. Es algo que es todo el tiempo. Pero es todo el tiempo ahí luchando, luchando, luchando. Y bueno, o sea, es la primera cuando tengo vale uno, la siguiente Alfonso puse cuando tengo vale 2, ¿no? Y la otra cuando tengo vale 5, ¿no? Es simplemente que describe el mismo comportamiento y mientras más cercanos estén las X o sea, mientras más cercanos estén a cero las X, van a ver cómo esa función felicidad se dispara hacia arriba. Eso es lo único que quiero que vean. O sea, de que si ven la línea de si ven la línea de, o sea, la gráfica, ¿no?, de la función que está pintada de verde, ven que es como una especie de curva, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo. Pero no la vean como curva de arriba hacia abajo, veanla como una montaña de derecha hacia la izquierda. Ven como que va subiendo. A medida que ella se acerca, derecha a izquierda, que te vas acercando a cero, que implica eso de que se van a ir, o sea, de que vas a ir reduciendo tus deseos. Y a medida que vas reduciendo tus deseos, a medida que ella va subiendo, lo que implica es que aumenta, por así decirlo, ¿no?, la felicidad y la satisfacción. También experimentas todas estas cosas y no puedes dejar de compararte con el resto de personas, ¿no? Incluso personas que quieres, personas que te importan, y te das cuenta y te das cuenta que, o sea, que parte de sus lamentos, los lamentos de las personas, parte de las cosas que más los atormentan son precisamente ataduras a cosas que verdaderamente no necesitan, no necesitan, pero bueno, no todo el mundo llega a este camino y es una lástima, ¿no? Y a veces me gustaría buscar la manera de hacer un poco más de impronta, por así decirlo. Entonces ya llegamos a la última entonces, Alfonso, por favor. Aquí quería también hablar quizás de algunas cositas que, que, que dije que ya dije casi que en la diapositiva anterior. Tenía unos mensajes guardados por acá. Deja ver si los busco. Es que hay una especie de círculo, ¿no? Por, por, por así decir, con esto del deseo. El capítulo particularmente habla del deseo en cuanto a lo que queremos poseer y experimentar, pero no habla del deseo de lo que queremos hacer y el deseo de lo que no queremos hacer. De hecho, cuando pedí el capítulo, yo no lo había leído y pensé que se iba a ir por una lista diferente. Por eso quizás no cumplió del todo el capítulo específicamente mis expectativas. Me gusta pensar que lo que deseemos o no poseer o experimentar va a determinar lo satisfactorio de nuestra experiencia en la vida. Pero aquello que deseemos o no deseemos hacer va a determinar el impacto que tengamos en el mundo. Y cuando hablo de impacto que tengamos en el mundo, no hablo de ponerme en el centro, ni de querer comérmelo todo, ni de querer ser recordado, pero sí de una especie de compromiso y de responsabilidad que al menos en mi caso siento con el mundo, ¿no?, por así decir. Y es algo y es algo que el, y es algo que el capítulo, escucha, y es algo que no encontré en el capítulo. Sí sería bueno, o sea, o espero más adelante, encontrar herramientas en el libro que nos ayuden sobre todo, a querer, a lograr querer hacer, a lograr querer hacer lo que debemos hacer, porque a veces siento que no es suficiente. Ahí decía Diego de que no creo que sea estoicismo, y yo tampoco creo que sea estoicismo. Y aparte, no voy a añadirme mucho ahí porque no merece la pena. Pero bueno, sí resumir de que en mi experiencia personal, no sé si hay alguien que sea extremadamente súper, o sea, a mí muchas veces me cuesta hacer cosas que están bien, incluso sabiendo que están bien. O sea, Eh, ¿Se cayó el amigo Leonardo? ¿O no? ¿O me corté yo? Parece que sí. Ah, ya. eh, Em,
les propongo en honor al tiempo que le demos estos últimos minutos a Leonardo al final, ¿puede ser? O después de cuando retorne. ¿Les parece? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí retornaste. Sí, sí, Te sí. habías Ah, me cortado. había ido. Te propongo. Te propongo un cierre, amigo Leonardo, como en honor al tiempo. Ya, está bien, está bien. Muy Está bien. bien, ya. Bueno, ya, resumir. En los últimos 5 minutillos que quedan ahí antes de que sean las 9. Decir de que es una tarea pendiente para mí. Bueno, para mí no. Es algo que siento que buscar la forma de hacerlo, y si no está en el autismo, en otro lugar, está en una tendencia, vamos a decir, más moderna o algo más científico, o algo que simplemente los estoicos no pudieron llegar porque no tenían las herramientas para ello. Voy a ir ahí. Voy a ir ahí a buscar. Simplemente saber, o sea, al menos a mí, mi condición, saber que algo está bien, suficiente para hacerlo de una manera, o sea, hacer consciente, no me es suficiente. Tengo que disfrutarlo. Tengo que ser capaz de disfrutar cuando hago algo que está bien. Y simplemente a veces saber que está bien me llena, no me satisface, por así decirlo. Y creo que ahí el deseo de hacer las cosas es algo que tiene un pelín importante. Lo que pasa más en un momento para ponerse hablando aquí de dopamina, de neurociencia, todo este tipo de cosas, como hacía Diego. Pero en mi caso personal sí voy a salir y lo voy a buscar porque no me basta. No me basta. Aparte, eh, tengo que tener relación con mi cuerpo y una relación con mi mente lo suficientemente sana, y creo que está con ofrecerle al cuerpo y a la mente lo espera de nosotros para esperarnos lo que esperamos de ellos. Y esto es algo que quizás ahí no vamos a encontrar la respuesta en la filosofía, pero no dejo de ser tan primate como otro primate, tan animal como otro animal, tan mamífero como otro mamífero. Son biología, y son respuestas que quizás voy a buscar en otro lugar, y me encantaría, ¿no?, poder debatir con quien sea sobre estas cosas. Pero vamos a ver si el tiempo lo permite y si alguien, ¿no? Pero bueno, resumiendo, basta con saber que está bien para hacerlo de una manera ligera. Creo que es lo que me hubiera gustado encontrar en el libro, que no, ¿no? Quizás obviamente no, porque las respuestas no están en la filosofía, quizás están en otro lugar, ¿no? O sea, o es filosofía, pero punto. Bueno, ya sabrán. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido toda la presentación. Sí tenía quizás algunas cosillas que agregar ahí con respecto a esto, pero siempre estuve consciente de que no probablemente el espacio, ¿no?, para eso. Pero bueno, va a haber tiempo y está el grupo de WhatsApp y podemos ir hablando y demás. Y vamos hasta decir que Uh-huh. tremendo placer, y no nos queda más aquí para debatir todo el libro con el resto de personas que ya lo leen. Estamos aquí para decir, bueno, Alfonso, tú de relator. Sí. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por tu presentación pormenorizada. Voy a dejar de presentar. Yo voy a tomar la palabra como correlator. Espérame, cerrar de esto. Dejar de presentar. Y en honor al tiempo seré absolutamente breve. Yo quisiera señalar dos cosas. Primero, el texto es un texto introductorio y que no abarca o no es suficientemente técnico en lo que es el deseo. La categoría deseo es orexis, y pertenece a las tres disciplinas. En algún momento todos vamos a llegar a esto y me encantaría con Diego, es uno de nuestros objetivos, hablar de las tres disciplinas como ejes del estoicismo para darle orden y coherencia a lo que estamos haciendo. Pero en resumen, en Epicteto dice que la disciplina del asentimiento, que es la que hemos trabajado últimamente, que con los videos Diego y mío, que se llama sinkathesis, por usar el nombre en griego,
dice que es la más difícil y a la que todos deberíamos llegar al último. Pero nosotros empezamos al revés porque es más, no sé, con Diego lo hemos conversado, que es más sencillo para nosotros, estamos más acostumbrados al asunto de las impresiones, no lo sé, pero Epicteto dice que es la última que hay que llegar. La penúltima a la que hay que llegar es la disciplina de la acción, ormé, que tiene que ver con los impulsos a la acción. Vamos a verlo en el futuro. Y la primera con la que nosotros debemos todos iniciar es la disciplina del deseo, orexis, y de la aversión, eclisis. Lo digo solo de presumido nomás, pero lo leí hoy día y yo no me la sé de memoria en griego. Lo que quiero aquí apuntar es que cuando hablamos de deseo en el contexto de la disciplina del deseo, yo quisiera, y este es el punto central, quisiera que nos desenmarquemos de lo que nosotros entendemos comúnmente por deseo. Cosa que en el texto aquí presente no se hace, no se señala, y creo que eso es un gran error, pero de nuevo, el texto es un texto introductorio, y a mí me parece genial en tanto texto introductorio. El punto central de mi primer asunto es, no deberíamos nosotros leer el deseo en el marco ni del budismo, esta lectura de que uno está en el apego, porque pertenece a una lectura de mundo totalmente distinta que no vamos a abordar por tiempo, y ni deberíamos nosotros leerla como en el acorde freudiano, es decir, en el contexto de las pulsiones irracionales de un ello, está el yo, el superyo y el ello. Este ello, que es un movimiento irracional fuera del lenguaje, que tiene por un lado una pulsión de sexo y otra que de destrucción, eros thanatos, no deberíamos leerlos en esos códigos. Deberíamos retornar por lo menos para un ejercicio analítico, retornar a orexis. Ese es mi primer punto. La disciplina del deseo. ¿Y qué es orexis? Es mi segundo punto. Orexis significa reach out, alcanzar, perseguir, pero intentar tomar. Yearn for. Es como anhelar, desear, pero en resumen es como tener una inclinación hacia eso. Por oposición, el rechazo o la aversión, que es eclisis, es rehuir, oponernos a, escapar de. El segundo punto, y para cerrar, lo que quiero señalar aquí es que la disciplina del deseo y del rechazo es, primero, lo más importante que nosotros tenemos que trabajar. Y dice el texto, tendré que buscarlo en el... es el texto que leímos en español, que subimos. Voy a buscar el nombre, se los mando, lo nombro en un instante. Y para la gente que lo está viendo el video, lo voy a poner abajo en la bibliografía. Lo que él dice es que todas las pasiones se originan de juicios. Voy a decirlo de nuevo. El orexis, el deseo, dice, por ejemplo, Jacob Klein, que es un texto que estaba leyendo en la mañana, habla de una inclinación, que el deseo orexis es una inclinación, o dicho de otra manera, es el acto de la atribución de un valor positivo a un objeto y la creencia disposicional sobre la bondad o lo bueno que es tal cosa. Esto suena muy abstracto, pero en la práctica, este deseo significa que yo tengo un juicio sobre que esta cuchara es valiosa y que vale la pena, digamos, robármela. O que mi reputación está en juego. Por tanto, yo debo pelear a combos, a puños, con la otra persona para demostrar que mi reputación no puede estar en juego. El deseo, en otras palabras, es la inclinación hacia un algo que yo ya valoré como positivo. Pero, ¿cuándo ocurre esta valoración? Iba a tirar este esquema que en un momento lo tiro, pero este esquema que es súper importante es como los juicios es un fenómeno final. Cuando yo ya tengo un juicio, cuando yo ya pienso que esta cuchara es valiosa, cuando yo ya pienso que tengo que imponerme mediante los puños para demostrar que mi honor está en juego y tengo que respetarlo, eso ya está ocurriendo un asentimiento anterior.
Lo que dice el texto que leía hoy día es que este deseo, orexis, y esta aversión, esta eclisis, este rechazo, ya requirió de antes mi asentimiento. Mi voluntad estuvo de por medio. La disciplina del asentimiento, o sea, la disciplina del deseo y del rechazo, es darnos cuenta de este momento anterior, este momento racional, en el que yo me detengo y digo, epa, esto que estoy sintiendo, que esta cuchara vale la pena ser robada, que estos puños tienen que darse mangazo. Aquí yo ya estoy dando mi sentimiento. ¿Qué pasó antes? Detener, dar 3 pasos atrás y decir, epa, ¿a qué le vamos a dar mi sentimiento o no? Por eso, en el estoicismo, el deseo es un acto racional. Y el rechazo es un acto racional. No que sean de por sí racionales, sino que están supeditados a nuestro asentimiento. El texto que leímos hoy día también tenía este debate sobre si es que pueden ser estos, puede ser el alma racional e irracional al mismo tiempo. Es un debate, a mí me parece menor, entre Posidonio y Crisipo. Es interesante y deberíamos revisarlo eventualmente, pero en resumen, como para hacer un brochazo muy, muy grueso, yo debería decir que este deseo, orexis, y eclisis, este rechazo, son formas racionales. Son formas racionales en las que se impone una manera de mirar. Y esta manera de mirar es la que nosotros llamamos pasión. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un deseo y percibo que esta cuchara vale la pena ser robada, yo estoy teniendo una de las 4 de los... Bueno, en otro momento lo explico, pero hay 4 pasiones principales. El apetito, orexis, del deseo. El miedo, o eclisis, o también rechazo. Y las otras 2, el placer y la pena. Bueno, por tiempo no lo voy a explicar, lo siento. Pero lo que aquí yo quiero señalar, como mi segundo punto, es el deseo y el rechazo en nuestra capacidad de haber dado mi asentimiento son los fundamentos de nuestras pasiones. Dicho así, recordemos que las pasiones son estas emociones embriagadoras que se superponen sobre nuestra racionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando esta cuchara vale la pena ser robada, o yo doy mi asentimiento a de que mi reputación está en juego, por tanto tengo que ir a pegarme a los combos con mis enemigos, yo estoy teniendo una pasión, la ira, y esta ira ya tuvo su momento de asentimiento. Yo di mi asentimiento, me enojo con mis enemigos, estoy dando unos mangazos, y al hacerlo, disculpen, voy a silenciar acá, y al hacerlo, yo ya no tengo la capacidad racional. Como decía Crisipo, es cuando uno está corriendo y de pronto corres tan rápido que ya no puedes controlar hacia dónde vas a caminar o no caminar. Esos eran mis 2 puntos. Primero, no lo leamos en código budista freudiano. Y segundo, aquí hay un componente racional. Esto requiere de nuestro asentimiento y asentimiento a una impresión, elabora un juicio, y si este juicio es suficientemente fuerte, pasa a ser una pasión, la cual nos embriaga y se transforma en nuestra, por así decirlo, racionalidad temporal. Como la ira, que es una locura temporal. ¿Por qué? Porque uno está enojado, actúa desde la locura, después cuando pasa el tiempo uno pide perdón, etcétera, etcétera, pero... Y lo mismo con el deseo, o con el deseo carnal, o con la envidia, o con la pena, o con etcétera. Eso es todo lo que quería decir. Doy la palabra a otros. Diego, Arturo y después el Bonifaz. Claro, con respecto a esta perspectiva acerca del deseo en tanto que es racional y cognitivo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la cuchara y decimos, bueno, la cuchara de Alfonso es útil, por lo tanto tengo un deseo por la cuchara de Alfonso. Pero para que yo diga que la cuchara de Alfonso es útil, que las cucharas son útiles, yo tuve que haber usado una cuchara previamente. De lo contrario, entonces estaría partiendo desde un sesgo. Puedo decir lo mismo, puedo llegar a la misma premisa. Quiero robar la cuchara de Alfonso porque creo que es útil, pero estaría partiendo
desde un sesgo. El deseo entonces sería sí una idea, una perspectiva, un juicio respecto a algo, pero sería un sesgo, no sería algo fundamentado. O sea, por ejemplo, siento que eh, la definición tal cual de filosofía es amor por la sabiduría, deseo por la sabiduría, pero se entiende que para que yo diga tal cosa, tuve que en algún momento haber experimentado lo que es el conocer, el sentir Exacto. algo por el conocimiento. O sea, por eso yo creo que como está planteando, sí, el deseo puede ser un juicio, pero es un sesgo. No se parte eh, desde una racionalidad. Creo que se partiría desde una racionalidad en tanto que yo experimenté físicamente o cognitivamente eso que estoy deseando. Diego, disculpa, yo podría ir antes. Una cosa muy breve. Puede ser, Grecia. Mira, en el texto que estaba leyendo, el man decía que dividía entre pasiones y errores. Decía que los errores pertenecen a la doxa y que son juicios defectuosos producto de una razón equivocada o extraviada. Lo que él llamaba la doxa, una opinión. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la capital de Chile es de Barcelona, por ejemplo, es un error que puede ser rectificado con la verdad, porque todavía está dentro de la racionalidad. Puede ser equivocado o no. Bueno, en cambio, las pasiones, decía el autor, no son juicios defectuosos, sino que es la razón misma que ha entrado en rebeldía consigo misma. Esto es un debate, ¿ah? ¿eh? Dale. Esto es un debate, pero a lo que quiero ir con esto es que, por ejemplo, si estamos por ejemplo, estamos con Diego Bonifaz y yo estoy hablando de mi cuchara, no la muestro. Estoy hablando de mi cuchara y digo lo increíble que es la cuchara y que con la cuchara podemos hacer esta cosa y que todo mundo quiere mi cuchara, etcétera, etcétera. Alguien puede hacerse una idea, ni siquiera fuera de lo sensorial. Puede pensar que yo tengo algo llamado cuchara y desearlo. Como ocurría, por ejemplo, con los enamoramientos en las mil y una noches, cuando llegaban estos hombres andantes, nómades, y que hablaban de las princesas de otros lados y que al escuchar estos relatos se enamoraban de la princesa e iban a viajar a través del desierto para llegar a ella. Bueno, creo que en contestación a ti, Diego, yo creo que no es necesario tener una experiencia directa con la cosa, sobre todo porque los juicios no necesariamente tienen que ser sensoriales. De pronto hay como ideas o recuerdos o sueños o simplemente narrativa o ideas o sensaciones estéticas que nos empujan a tener un juicio. Pero hay algo antes, una experiencia antes. Yo creo que siempre tiene... em, podemos debatirlo, podemos debatirlo. Lo que yo solo quiero apuntar es que no... por un lado están los juicios equivocados que son de errores y las pasiones son un movimiento del alma que desobedece a la razón, que toma la razón y la invierte sobre sí misma. Y toma lo verdadero por falso o lo falso por verdadero. Tiene un apetito a algo que no es bueno y lo toma por bueno, o tiene miedo y se rechaza el eclisis de algo que piensa que es malo, pero no necesariamente tiene que serlo. Eso era todo, señor Bonifaz. Yo quería agradecer a Leonardo por su presentación. Me gustó como las citas que seleccionó y también el fondo estaba muy bonito, así que parece que a mí me toca disertar la siguiente, así que probablemente lo copie. Y una de las citas decía de Epicteto que hay que eliminar el deseo. Pero yo quería complementarla con otra que dice, desea solo lo que te corresponde. Entonces ahí ya podemos inferir un poco que hay que desear la virtud, hay que desear tener buenas opiniones. Y también, y aquí voy a opinar de lo que yo sé, tengo que repasar la disciplina del deseo sí o sí, porque aquí me di cuenta, gracias a esta sesión, lo importante que es. Yo creía que la del asentimiento era la mejor, o que se partía con la del asentimiento, pero ¿cómo es que vas a sentir si no sabes qué es lo que tienes que desear?
Entonces yo creo que la disciplina del sentimiento va a redireccionar nuestros deseos, pero la disciplina del deseo es la que mejora nuestro conocimiento, entonces nos va a dar una mejor disposición a sentir. Y todo esto, por lo que yo entendí, esto lo saco de Michael Tremblay, que hizo una tesis sobre Epicteto, en que él quería que todo fuese un entrenamiento gradual. Entonces es un proceso lento en el que uno va asintiendo y de a poco mejorando y acomodándose. Pero a la vez Epicteto nos propone otro camino, el cinismo, y que yo creo que ahí se refiere como ir más al choque, que no sea tan gradual. Ese es como el otro camino que hay. Y las otras cosas que quería añadir son que están los indiferentes, están indiferentes preferibles. Y por lo que yo tengo entendido, el querer que la familia esté bien vendría siendo un indiferente preferible. Vendría siendo algo que preferimos, que queremos, pero no que deseamos, porque es algo externo a nosotros. Para que quede como un ejemplo. Y también la existencia de objetivos, que también igual lo mencionó Leonardo en la última diapositiva, eso sí, yo creo que sí era estoicismo, tener objetivos claros, y eso de la frase de Séneca, esa del barco que siempre mencionamos. Ya, esa es mi intervención. Bueno, respondiendo a Alfonso y en relación al artículo, creo que aquí venía lo que lo comentábamos un poco en el grupo, mi disyuntivo un poco con esta perspectiva de Crisipo acerca de que la pasión no es algo irracional como tal, sino él lo denomina, es un impulso carente de razón, es como diferente, pero es una es una necedad, de alguna forma, por parte del estoicismo, de que el deseo eh, siga en la razón, porque en el artículo se menciona que los estoicos parten de una perspectiva, un modelo mental monista, pero hay cierta confusión, porque pareciera que de alguna forma siguen utilizando este modelo tripartatio del alma, en el que está el alma apetitiva, racional e irascible, pero solo se quedan con la parte racional. Crisipo habla de que esta razón se encuentra en el corazón, ¿no? Obviamente no es una crítica hacia su contexto histórico, su capacidad tecnológica, el conocimiento científico que tenía en ese momento, pero es una necedad de querer implantar la pasión, el deseo en la razón, simplemente porque se puede pensar en ello. Es por eso que comentaba en el grupo que pareciera que los estoicos hablaban de razón como una capacidad de computabilidad, no como una facultad que te ayuda a pensar claramente. Porque la pasión, evidentemente, altera los juicios, altera nuestro juicio respecto a mm, respecto a distintas situaciones. Puede hacernos que algo que podría en otro momento no afectarnos de una forma tan fuerte, por nuestro estado anímico, nuestro estado pasional, quizás en ese momento sí nos afecte de una forma muchísimo mayor. O sea, bajo ninguna forma hay cabida de la pasión dentro de la razón, del deseo dentro de la razón. Pese a que este deseo sea bueno, entre comillas, el deseo que tengo yo por el conocimiento, que podemos tener por un indiferente preferible, de alguna forma, el deseo que puedo tener por la comida, esta distinción que mencionaba Leonardo. No sé si es lo que quería comentar. Gracias, Diego. Yo tengo un par de cosas que quería señalar. Eh, sí, el hegemónico, aquí estamos como tecnicismo, aquí estamos mirando muy fino, que creo que va más allá de los fines de la jornada de hoy día, pero el hegemonicón, como capacidad rectora del humano, tiene distintas funciones. Entre ellas, la sensación, el movimiento, el lenguaje y la facultad de razonamiento. En general, es como el principio rector de todo lo que yo soy. Mis sensaciones, mi movimiento, mi lenguaje y mi facultad de razonamiento. Este hegemonicón
recibe información de mi soma, que es mi cuerpo, mi psique, que es mi alma, donde ocurren las emociones, recibe esta información, pero no, pero si piensa que esta información es correcta, actuará en correspondencia con esta información. Es por ello que la facultad racional del hegemonicón, decía el texto de hoy día, se vuelve en contra de sí misma al no usar reglas racionales. Entonces, cuando se enoja y siente en su cuerpo enojo, de en adelante todo lo que piensa está en el tono o el acorde del enojo. Es una facultad racional que ahora está usando la razón contra sí misma. Tú dijiste recién esto de que es un impulso carente de razón. Es cierto, este impulso carente de razón es aquella cosa externa. El tipo que me mostró la cuchara para insultarme, o el tipo que, no sé, me mostró los puños, o quién sabe. Ese impulso, esa provocación es carente de razón. No es por así decirlo, arracional, pero no es irracional. Es arracional, es fuera de la razón. Son simplemente impulsos, son simplemente formas que se me aparecen. Soy yo el que cuando tomo esta impresión, si es una impresión todavía, le doy mi asentimiento, pasa a ser un asentimiento, un impulso con asentimiento, lo que en el texto presentaba un impulso per se, o sea, en sí mismo. Esto antes es un impulso carente de razón, necesita de mí para ser validado. Eso, creo que estoy avanzando demasiado rápido. Pero bueno, eso es una de las cosas que quería decir. La segunda, y esto también me apareció en Tad Brennan, capítulos 5 y 6, que son buenísimos. El apetito, orexis, que estamos hablando ahora, el rechazo o miedo también lo llaman, el eclisis, pero también el placer y la pena, son formas que nosotros tenemos, los no sabios, porque nos enfrentamos a las impresiones y damos nuestro sentimiento como si nada. El sabio, por el contrario, también tiene apetito, también tiene orexis, pero él no tiene orexis normal. Él tiene... Lo tengo acá. Eulogos orexis. Tiene un deseo racional. Entonces, si yo antes me enfrento a que quiero robarme esta cuchara, o el ejemplo tonto que di, o quiero agarrarme a mangazos, a puños con mis enemigos, yo tengo ahí un deseo, un ímpetu hacia algo. Pero el sabio tendrá este mismo deseo, orexis, pero un eulogos, de verdadera razón. Tendrá un deseo racional. ¿Por qué quiero decir esto? Quiero decir esto porque en el texto, y que comúnmente se cita, y por eso digo que el texto es introductorio, siempre se dice, Epicteto dice, epa, hay que eliminar el deseo. Y yo estoy seguro, no lo he revisado, pero estoy seguro que debe decir, debes eliminar el orexis, el deseo. Pero en otro lugar debe decir, y cambiarlo por un eulogos orexis, por un deseo racional. ¿Qué es el deseo racional? El querer que las cosas florezcan, el querer ayudar a tus amiguitos, el colaborar con tus primos, el hacer que tu ciudad esté mejor, el entregar tu dinero a acciones beneficiarias, etc. Un perseguir según la justa medida. El ejemplo que dábamos las 2 semanas anteriores, querer que mis hijos estén bien, hacer todo lo posible para que estén sanos, pero no matar al vecino para sacarle la sangre y hacer una transfusión a mis hijos porque sería un deseo irracional. Ya me alargué mucho, pero lo que quiero decir es que el sabio tiene deseo racional y nosotros tenemos solo deseo, apetito, orexis. Eso, joven Diego Arturo. Respondo en corto, o en caliente, entre comillas, a la última parte. Siento que serían más bien necesidades y anhelos, el querer yo que mis hijos estén bien, el querer el bien para mi comunidad, porque cuando mencionaste que estas pasiones nos nublan el juicio, y entonces yo tengo deseos, pero a mí me parecen perfectamente racionales. Por un ejemplo, diciendo la Segunda Guerra Mundial, los nazis, toda esta cuestión, los judíos son malos, los judíos, o sea, entiendo como premisa, son malos, por lo tanto, premisa B, los judíos no deben existir.
los judíos no deben reproducirse, los judíos no tienen derechos humanos porque no son humanos. Lo que está haciendo ahí el ser humano, o estos nazis, estos alemanes, era computar bajo una serie de premisas. Pero esto no hacía que esas premisas, por más lógica subyacente en ellas mismas, no los hacía racionales bajo ninguna circunstancia. O sea, es por esto que yo digo que a pesar de que podamos crear todo un sistema lógico, entre comillas, y que nos parezca de esta forma, no lo hace racional. Otro ejemplo, podemos hablar de cómo se han configurado los derechos humanos a lo largo de la historia, en el que creamos sistemas jurídicos sumamente complejos para justificar acciones que bajo ninguna circunstancia hoy en día parecen racionales. O sea, en el grupo de estoicismo a veces hablamos de este naturalismo, que hay cosas del ser humano ya dadas, como nuestro derecho a ser humanos, pero en determinados momentos de la historia se han tergiversado y les hemos querido dar una lógica errónea y nos han parecido racionales y por lo tanto hemos actuado conforme a esas premisas, esos juicios que parecen racionales, pero no es, pues no lo son. Entonces, es por esto que bajo ninguna perspectiva puede ser el deseo racional. Y es que Zenón para mí lo soluciona muy bien, porque él decía, en el artículo mencionaba, que las pasiones no son como tal la cosa en sí, no son el juicio como tal, sino son el efecto que tienen sobre nosotros. O sea, y eso ya hace más sentido, porque, no sé, digo, el otro día del grupo me decía que pues, las emociones éramos nosotros, y digo, mencionaba que sonaba como psicólogo pop, pero eso en parte es lo que está diciendo Crisipo al afirmar que las pasiones son juicios, porque de alguna forma nuestra lectura del mundo, todo está, si queremos ir en el camino de la virtud, es un juicio que hacemos. Es lo que quería comentar. Ya, me encanta esto. Y disculpen, conversen, chicos, levanten la mano igual, conversemos, porque que esto no se transforme en un biólogo, sino un multitólogo. Ya, primero, amigo Epicuro, yo creo que tienes razón en el sentido de que el estoicismo está diciendo que las pasiones son racionales y eso no tiene sentido para nosotros los modernos. Para los estoicos tradicionales y el estoicismo clásico, la razón es una sola y es unitaria. Entonces, cuando uno hoy en día usa el ejemplo de los nazis, que es un clásico, lo que estás utilizando es una noción que empezó en los años, en principio del 900, que es la razón instrumental, que la saca Weber. No vamos a entrar en el tema, me gustaría conversarlo contigo largamente en otro momento, pero lo que él dice en definitiva es que la modernidad, desde 1500 en adelante, con la Reforma Protestante, el Renacimiento, etcétera, etcétera, y la crisis del logos socrático que tuvo con el fin de la Edad Media, de en adelante la razón se separa y la razón deja de ser buena, bella y verdadera y pasa a ser un instrumento para administrar cosas y se transforma en una razón, o toda acción pasa a ser una acción con arreglo a fines. Y que la razón es un instrumento para escoger los mejores fines, los medios para llegar a esos fines. No voy a instalarme en eso, pero quiero dejarlo ahí plantado. Es decir, para nosotros los modernos, nosotros sin duda tomamos la razón como algo instrumental. Donde, como decías tú, uno puede hacer los judíos son malos, los judíos deberían desaparecer, bla, 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 y generamos una estrategia política para desaparecerlos. Y que eso continúa siendo racional. Ok, eso en términos modernos, pero del estoicismo hacia atrás y el estoicismo contemporáneo que quiere tomar esta perspectiva, dirá que claro que no, la razón no puede ser instrumental. Incluso pensadores contemporáneos como Honecker, el Habermas, otros que ya no me acuerdo, dirán que no, que esta razón instrumental, si bien es una crítica necesaria que se le puede hacer a la modernidad, hoy en día debemos retornar a una razón que sea ética. Y el estoicismo es uno de estos instrumentos que aparece con la razón ética.
Bueno, eso es uno de los... ese es el punto que quería señalar. Eh, en resumen, tienes razón o tiene sentido lo que dices, Epicuro. Pero en términos estoicos, la razón es una totalidad. Y en tanto nosotros tenemos una facultad racional, a mí me parece que tiene sentido el que la razón, cuando se usa mal o está mal como administrada, limpiada, una razón poco entrenada, etcétera, se vuelva contra sí misma. Una razón se vuelva irracional al dejarnos llevar por las pasiones. O, dicho de forma más extensa, dar asentimiento a impresiones falsas, las que deriven en juicios errados, las que produzcan pasiones en nosotros que luego override, que se superpongan a nuestra capacidad racional. Lo dije un poco largo, pero eso. Bueno, nada, tomaré yo la palabra, pero espero que otros digan. Creo fundamental de este capítulo el que nosotros, que a mí me lo resolvió harto, que uno puede, normalmente tiene esto, apetito o deseo o inclinación, apetito, deseo, miedo, placer y pena, que son como las cuatro emociones principales en el estoicismo clásico, y que uno puede intentar, mediante un ejercicio racional, de intentar separar entre, justamente en el momento del asentimiento, cuando veo los juicios, o sea, los impresiones y veo si son verdaderas, falsas o inciertas, uno podría, al limpiar su manera de mirar, es decir, en el ejercicio de la disciplina del asentimiento, uno podría pasar de un apetito o deseo, orexis, pasar a un deseo racional, eulogon orexis. Como dijimos, y creo que los ejemplos son preciosos, los que usaba el artículo de hoy día. Eh, este deseo racional está marcado por la amabilidad, por la generosidad, por la ternura y el afecto. Yo cuando leí esto fue como, puta, qué lindo, man. Pasar de un miedo, que es una creencia irracional sobre que tal cosa es mala, en el futuro me va a ocurrir y tengo miedo, cambiarla a precaución. Precaución marcada por el respeto y la pureza. Precioso. Y el placer, reemplazarlo mediante la razón y en vez de añorar el placer y querer que continúe el placer, tener alegría. ¿Y esto qué significa la alegría? Bueno, goce, sociabilidad y buen humor. Significa que, por ejemplo, del placer, por ejemplo, no voy a tener sexo y no voy a gozar masturbándome o lo que sea. No, simplemente hacerlo con alegría. No estar atrapado en el placer. No ser como... no tenerlo como mayor valor posible, sino que vivir una vida alegre, es decir, con goce, gozar. Tener una pareja, tener relaciones o parejas, bueno, ahí tendrá que cada quien ver, y tener goce, sociabilidad y buen humor. No tener miedo, sino precaución, marcado por el respeto a las cosas, respeto a los ciudadanos, a los contextos peligrosos, etcétera, etcétera. Y no tener deseo, sino un deseo racional. La pena no tiene solución. Se supone que el sabio no tendría pena. Se resolvería eso, porque la pena es una lectura equivocada, en la que se piensa que se tuvo algo y se perdió. La pena, acá está, es una contracción del alma que ocurre cuando fracasas en algo que tenías un apetito, un deseo, o cuando ocurre aquello, cuando ocurre aquello y obtienes lo que te da miedo. Y la razón ahí simplemente entraría y rompería con la pena. O en inglés era no me acuerdo. Tendría que buscarlo. Chicos.
Ta, ta, ta. Les puedo cantar. Gracias, Darío. Por favor. Aquí voy a decir una cosa por otra. Toda la conversación anterior estuvo sumamente interesante, pero bastante densa. Eh, Creo que todo este tema de la naturaleza del deseo es durísimo, durísimo. Muy, muy, muy profundo en la mente del ser humano. En ese aspecto quizás yo me quedé a un nivel un poco más superficial. Le di vuelta a bastantes cosas que se hablaron que estaban en el capítulo. En particular, el tema de los deseos naturales y los deseos antinaturales me pareció particularmente útil como para hacer distinciones fáciles de las cosas que sí debemos desear y las cosas que no. Porque creo que hay una distinción bien clara en ese aspecto y que los deseos naturales siempre implican así una cierta necesidad vital implicada. Pues. En ese sentido, por ejemplo, preocuparse por alimentarse, dormir, esas cosas, tiene que ser un deseo racional porque está vinculado a que nosotros existamos. Y así van aumentando, digamos, en necesidad, hay algunos más urgentes que otros. Pero cuando empecé a hacer como mi propia, por así decirlo, lista de las cosas que siento que deseo, fuera de las obvias y triviales, llegué a un momento al tema del deseo por la justicia. Y para ser más exacto, por el deseo por la justicia social. Y el deseo por la libertad, tanto propia como la libertad de todos los seres humanos. Y ahí empecé a pensar, ¿es un deseo natural o es netamente artificial? Aquí es algo que está justificado o yo me estoy puenteando a mí mismo, me estoy inventando aquí una historia para justificar todas mis acciones. Entonces, acordé Bakunin. Bakunin de repente tiene unas salidas muy buenas para explicar ciertas cosas. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento en el cual habla de por qué la libertad de todos a la larga es la propia libertad. Cada hombre que conocéis y con el cual os halláis en relaciones, sean directas, sean indirectas, determina más o menos vuestro ser más íntimo, contribuye a haceros lo que sois, a constituir vuestra personalidad. Por consiguiente, si estáis rodeados de esclavos, aunque seáis su amo, no dejáis de ser un esclavo, pues la conciencia de los esclavos no puede enviaros sino vuestra imagen envilecida. La imbecilidad de todos os invisibiliza, mientras que la inteligencia de todos os ilumina, os eleva. Los vicios de vuestro medio social son vuestros vicios, y no podríais ser hombres realmente libres sin estar rodeados de hombres igualmente libres, pues la existencia de un solo esclavo basta para aminorar vuestra libertad. Y en la inmortal Declaración de los Derechos del Hombre, hecha por la Convención Nacional, encontramos expresada claramente esa verdad sublime, que la esclavitud de un solo ser humano es la esclavitud de todos. Y yo creo que cosas así justifican cómo soy. Gracias por escuchar. Ay, hermoso man, weón. Gracias. Joven Epicuro. Bueno, creo que Marcial habría levantado la mano antes que yo. Hola, ¿se escucha? Sí, o sea, simplemente quería decir algo como cortito, como que leyendo igual el capítulo como que me surgieron hartas cosas, la verdad, y como que entre todas las cosas me queda dando vuelta el tema de que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, que no lo dice explícitamente, pero creo que varias como citas acudían a eso, y como que igual pensé cómo realmente deseamos lo que tenemos. Es como que siento que es una práctica que se podría llegar a concluir de muchas cosas que dice Epicteto y,
Y entre esas cosas encontré como el premeditarum malorum. Y también el tema de memento mori, que no sé la verdad si ustedes lo aplican así. Yo, por ejemplo, al inicio lo aplicaba así. Y era el hecho de que pensar de que todo se puede acabar en cualquier momento. Eh, y eso me hace estar más agradecido de las cosas que tengo. Y así como que de cierta manera los deseos que tengo en lo externo desaparecen mucho y como que me vuelco mucho a lo que es más importante. Por ejemplo, cuando voy en la micro, cuando pasan ciertas cosas, es como que literalmente pienso todo se puede acabar. Y yo pensando en ciertas cosas que quizás, no sé, tengo un examen más rato, que tengo esto otro, que de hecho mañana tengo un examen, pero bueno. Eh, es como, chuta, deseo esto, realmente quiero esto, pero ahí es como, ya, pero ¿qué es lo importante? Ah, perfecto. Dar lo máximo, la virtud y todas esas cosas. Entonces creo que la práctica como del memento mori ligado a eso, personalmente me ha ayudado mucho, así como siendo un poco más pragmático. Pero eso. Eh, Buena, muchas gracias. Le toca al joven Epicuro. Lo que quería decir sí es que eliminar el deseo. ¿Ah? Insisto que es eliminar el deseo irracional. Al eliminar el deseo irracional, lo que nos ofrece Epicteto es retornar a un deseo racional. Pasar a través del tamiz de la razón lo que perseguimos o no perseguimos. Eso. Joven Epicuro. Bueno, solo me gustaría aportar al comentario de Darío y evidentemente a la exposición de Leonardo, y en el texto cuando se menciona que es esta perspectiva, creo que es, si no lo recuerdo, Séneca quien plantea estas dos perspectivas acerca del deseo. Entiendo que es estoicismo, pero me gusta más la perspectiva epicurea respecto a los deseos. Son tres, ¿no? Los deseos naturales y necesarios. Ahí hay completa comunión con el estoicismo, pero la diferencia radica en lo segundo, los deseos que son naturales, pero que no son necesarios, ya que el último son deseos que ni son naturales y que tampoco son necesarios. En esta última categoría se encuentran la mayoría de, entre comillas, constructos sociales como la fama, el poder, el dinero, todas estas cuestiones que para Epicuro y los epicúreos bajo ninguna circunstancia son naturales y necesarios. Pero existen otras cosas como el querer, por un ejemplo, yo quiero que mi comida sepa muy bien, quiero que mi pizza esté con la justa cantidad de sal, que tenga un balance entre los ingredientes, o si me gusta más uno, quiero que esa proporción de ese ingrediente se encuentre en mayor cantidad. Entonces, es un deseo que sigue siendo natural a mí, porque es parte de mi naturaleza, pero que bajo ninguna circunstancia me es necesario. No necesitas que tu ropa sea bonita, necesitas que tu ropa te caliente, que te cubra de las vicisitudes del clima. Pero, debido a nuestra naturaleza, sigue siendo natural, porque el arte es parte de nosotros. O sea, de alguna forma, esta segunda categoría de deseo resumiría lo que es el arte, lo que es esta búsqueda de la belleza de la que hablaba Platón, y que de alguna u otra forma sigue presente en algunos seres humanos, en el que es natural pero que no es necesaria. Solo quería aportar esta perspectiva epicúrea de los deseos. Gracias. Yo, yo quería recordar que en el estoicismo se hace la distinción entre desear y elegir, ¿no? Son categorías como bien minúsculas que uno le pasa por arriba, pero eh, uno, claramente uno elige que su comida esté rica y que tenga una justa medida en sal y que uno elige o podría, si le dan a elegir, escogería que su esposa lo amara o que fuera hermosa o que el auto fuera veloz, o etcétera. La excelencia yo creo que es un tema a elegir, sin duda, sin duda. Pero uno lo elige, el sabio lo elegiría como indiferente preferible. Y que si bien lo elegiría, no lo desearía.
como dijimos antes, no tendría un orexis, una persecución, una inclinación positiva hacia una cosa porque presupone que es buena, siendo indiferente, sino que tendría un deseo racional. Entendería que el objeto es indiferente, pero escogería los indiferentes positivos, o los preferibles. Eso es una cosa. Y lo otro es que aquí quería mostrar este esquema que creo que a mí me ha ayudado harto. Llegué a él por Tad Brennan. Todavía no lo hemos criticado con suficiente intensidad. Diego, estoy esperando todavía que Diego me diga no sé, aquí que se me está escapando algo. Eh, pero sobre el deseo o orexis ocurre acá. Ocurre acá. Es una experiencia, como digo, cognitiva, emocional, conductual. Es posterior a un juicio. Y este juicio proviene de mi asentimiento a una impresión. Entonces, cuando uno tiene estos cuatro, estamos diciendo, deseos, tengo deseo, miedo, placer y pena. Son 4 experiencias tipo. Que si yo aplico la razón en el momento del asentimiento, las transformaría de apetito a deseo racional, de miedo a precaución, de placer a alegría y no habría pena. Eso quería decir. Joven Epicteto. Claro, no sé si el tiempo lo permite para más intervenciones. Estamos viendo tiempo. Bueno, creo que no puedes elegir que la comida, o sea, atribuyendo al mismo ejemplo, que la comida sepa bien. Porque el elegir implicaría algo ya dado, algo... el que sepa tu comida bien depende de ti, depende de el cómo prepares la comida, depende que hayas calculado bien los ingredientes, que hayas llevado una buena cocción entre todos estos efectos físico-químicos que conlleva la comida. Y en el deseo es diferente, porque en el deseo no es algo ya dado, sino es algo que no está, algo que podrías contribuir a obtenerlo, sí, pero de alguna forma el que no esté, su no presencia, es el motivante hacia ese deseo. O sea, yo creo que es igual, o sea, es un poco polémico porque me parece que se sigue como en esta, obviamente hacia el estoicismo clásico, o sea, en esta necesidad de el querer que mis conceptos encajen perfectamente con mi teoría de la mente, de cómo funciona la mente. Y, por ejemplo, el esquema que se está presentando ahorita, si no estoy mal, está muy de acuerdo con el esquema de Crisito. Algo le pasó al amigo Epicuro, por lo que le doy la palabra al joven Darío. Sí, es solamente por seguir el ejemplo de Diego, que es muy interesante hablar del tema del sentido del gusto, porque yo creo que es un sentido que está vinculado a cosas naturales. De hecho, que las cosas sepan bien tiene una función, pues normalmente están señalando o una completitud de nutrientes o un buen estado de la comida. Entonces, como decía, no podemos elegir que las cosas sepan bien o mal. Pero es curioso de que hay dos cosas bastante curiosas. Una, de que en realidad el sentido del gusto no es igual en todas las personas. Como está igualmente basado en algo que es natural, en la cantidad y en la calidad de células de gusto que uno tiene en la lengua, no todas las personas tienen la misma sensibilidad, los mismos sabores. De hecho, yo en particular tengo un sentido del gusto bien sensible y sensible a los sabores amargos. Yo, nota personal, me gustan los sabores amargos. Y a veces
gracias a este buen gusto noto cuando cosas se echan a perder con mucha anterioridad. Entonces agradezco a mi sentido del gusto y a los buenos juicios que hago a partir de él. Retornando al juicio y al gusto, al deseo, quiero insistir en que cuando decimos en el estoicismo uno puede escoger más no desear, uno lo que está escogiendo es tener una preferencia sobre ciertas cosas. Uno por supuesto que elegiría, si le dan a escoger, una comida rica, sabrosa, nutritiva, etcétera. Uno sí tiene preferencias. ¿Por qué? Porque esto no es cinismo. Escogemos los bienes que propone el aristotelismo y los dice, sí, algo de razón hay en el aristotelismo, más no son bienes en sí, sino que son solo preferibles. ¿Por qué? Porque hay muchos bienes preferibles que permiten otros bienes y el desarrollo de otras cosas. La educación me permite ser más hábil en alguna habilidad. Un entrenamiento físico me permite ser más fuerte. Y uno dice, pero la fuerza es un bien en sí. No es un bien en sí, pero permite otros, bueno, etc. Por tanto, son preferibles. Aquí quiero señalar es que cuando decimos uno puede escoger, sin duda estamos hablando de los indiferentes en su contexto de preferible o dispreferible. Nada más. Y que muy distinto el asunto del deseo. Porque cuando estamos hablando de deseo, el deseo implica que viene con la promesa. Eso está en el... Aquí... No, eso está en el... Esto está en el Encridión 1. No, 2. El deseo viene con la premisa de que uno puede obtener aquella cosa que te promete. Que obteniendo lo voy a buscar, pero parte del supuesto de que es obtenible. Ese es el deseo. Y por el contrario, la preferencia o el escoger o la elección es simplemente decir, a mí me gustan las cosas que son sabrosas, pero entiendo que pueden no haber cosas más sabrosas de aquí en adelante, o que yo puedo sufrir un accidente en mi lengua y no vivir más los sabores. Y aún así, sin sabores, de todas maneras vivir una vida digna de ser vivida, una vida racional, una vida que tiene sentido. No estoy apostando toda mi felicidad en una sola cosa. Eso, habló el joven Epicuro. Sería asumir al ser humano completamente libre y ajeno al mundo en tanto que es completamente independiente de él, como alzándose sobre él. No sé. Yo no creo que el ser humano en el estoicismo esté ajeno al mundo real. Por el contrario. A diferencia del budismo, que plantea que el deseo es una lectura equivocada, porque todos somos una sola cosa indiferenciada, somos todo un gran fluir de la conciencia total, y que el nirvana sería la disolución del yo en la totalidad. El deseo en ese contexto es un apego a una falsedad individual, un principio de individuación falso. En el estoicismo, por el contrario, uno parte del principio de individuación. Yo tengo una razón individual, soy una chispa del universo, de la razón global. Y es desde esta chispa individual vinculada al mundo real, material, compuesto por materia y principio, materia pasiva y principio activo, que es el logos, yo sí estoy inscrito en el mundo. No, bajo ninguna circunstancia, amigo Epicuro, el estoicismo planteará un humano completamente libre, ajeno al mundo real, e independiente de él, claro que no. Nos quedan 7 minutos, jóvenes. Es vuestro momento. Joven Diego Bonifaz. Nada. Bueno, sí.
voy a continuar. Espero que... eh, voy a buscar algo que quería nombrar. Gourmet. Bueno, si nadie más tiene un comentario o pregunta, aprovecharía que son las 9:55 y daría cierre a al evento de hoy día. Doy la palabra para palabras al cierre, a quien guste, y si no, simplemente cerramos. Todo bueno. Joven Leonardo. No, ¿me escucho? ¿Me escucho? Sí, te Sí, escuchamos. sí, me escucho. No, muchísimas gracias por la oportunidad y por la experiencia. Siento la urgencia, ¿no? Por así decir, de entrar más en el tema de las disciplinas. Creo que gran parte de las respuestas que no encontré en el libro, ciertamente, como tú decías, es un material introductorio. Me desentendí de eso mientras leía, ¿no? Entonces voy a ir a los videos que han recomendado de Diego, donde hablan de las disciplinas. Y bueno, cualquier duda que tenga las trato con ustedes a través de los grupos, si les parece bien y no hay ningún problema con eso. Por supuesto, por supuesto. Em, Este, No, nada, nada, decir que ya, que eso era lo que tenía que decir, que ya cuando quieras puedes la jornada. Bien, agradecer a Leonardo, a Darío y los Diegos que están aquí. Estuvo intenso el día de hoy día. Es un buen tema el tema del deseo. Y veámonos en la siguiente semana a discutir el deseo, la riqueza y el placer. A ver qué hay ahí. Sin más, agradecerles a todos. Un abrazo. Ti, ti, ti. Cerrar.